Dios le bendiga, amados amigos y hermanos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes para traerles un nuevo estudio de la palabra de Dios. Les recuerdo, ¿verdad?, que hemos hablado de la forma en que Dios trata con los hombres, la forma en que Dios trata con la sociedad, en que Dios trata con la cultura, cómo Dios nos enseña a nosotros a mantenernos al margen de las culturas tradicionales de los hombres, ¿verdad? Y nos invita a que nosotros vivamos la cultura de Cristo. En esta ocasión vamos a estar hablando del Cristo glorificado, vamos a estar hablando del Cristo que resucitó de los muertos y ese Cristo que está en los cielos gobernando su pueblo, gobernando su iglesia y preparando su reino definitivo, que será de 1000 años en esta tierra y luego un reino eterno. En esta ocasión vamos a estar resaltando, ¿verdad?, cómo Juan tuvo una visión estando en una isla y pudo ver cómo Dios se le reveló, cómo la figura de Cristo en su posición actual, cómo Él está en los cielos, se le revela a Juan y le dice todas las cosas que van a suceder en el futuro. Eso hace 2000 años y eso está más vigente que nunca. Esa visión, esa revelación que Dios le dio a Juan, que es conocido por todos nosotros como el Apocalipsis, que el significado es revelación, es una revelación que Cristo le da a ese apóstol que era el discípulo amado, era uno de los hombres de la intimidad de Cristo. Al final de sus días, estando él en ese lugar, no se sabe si era preso, no se sabe si era porque estaba huyendo. El asunto es que estaba en ese lugar por causa del evangelio de Cristo. Él posiblemente estaba huyendo de alguna persecución o estaba preso, pero Dios se plació y en ese lugar le dio esta visión maravillosa que la gente, cuando se habla de Apocalipsis, a veces le entra como un temor, ¿verdad? Porque lo ven como un libro cerrado, un libro, pero no es así, mis amados. Cuando usted busca la presencia de Dios en su vida, cuando el Espíritu de Dios está en usted, el Espíritu Santo le revela todo lo que hay ahí para que usted lo entienda, porque el Señor, el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es quien nos da la interpretación correcta de las cosas. Para sorpresa de muchos, si usted lee el libro de Apocalipsis, se va a encontrar que va explicando los significados. Cuando dice la ramera, te dice, bueno, eso es tal cosa. Las 7 colinas, bueno, esos son 7 montes que están en tales lugares. El dragón, eso es la bestia que representa tal cosa. Entonces, lo que hay es involucrarse en la lectura y pedirle a Dios que nos dé la revelación. Entonces, hoy vamos a estar hablando de ese Cristo que tiene autoridad, no el Cristo que nos han enseñado a nosotros, que está crucificado, cabizbajo, muerto. No, vamos a hablar de un Cristo resucitado, un Cristo que está en gloria, un Cristo que tiene poder para hacer y deshacer en esta tierra y en el universo, porque Él es el dueño del universo. Entonces, mis amados, como de costumbre, vamos a estar leyendo algunos versículos de la Biblia que van a servir de fundamento a lo que es el estudio de este día. Vamos a estar leyendo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 al 20. Aparecerán algunos versículos quizás de otros libros que les recomendaremos, pero vamos a basar en esta conversación que tiene el Señor Jesús, en esta revelación que Él le da al apóstol Juan. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves
y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ven, mis amados, como desde el principio, lo que les decía ahorita, la palabra se revela a sí misma. El Señor Jesús, él está mirando 7 candeleros y está mirando los ángeles, ¿verdad? Los candeleros son las iglesias y los ángeles son los ángeles de la iglesia. O sea que está describiéndole de una vez lo que se está diciendo. Entonces, en Cristo, mis amados, nosotros tenemos que estar claros a qué Cristo nosotros le servimos. Si le servimos a un Cristo muerto, crucificado, que hay que cargarlo en los hombros los días de Semana Santa, porque está muerto, ¿verdad? Él no puede hacer nada por nosotros, tenemos nosotros que cargarlo a Él. O si creemos en un Cristo glorificado, lleno de poder y autoridad, dispuesto para nosotros, que escucha nuestras oraciones, que cuando le pedimos algo, Él escucha y ordena que se haga. Yo creo en ese Cristo. Yo quiero que tú creas en ese Cristo, en un Cristo vivo, en un Cristo de poder. Ya ese Cristo que murió en la cruz, ese Cristo murió. Hay un Cristo resucitado, con un cuerpo glorificado, gobernando el universo. Ese es el Cristo que tú tienes que buscar. Ese es el Cristo que tú tienes que pedirle. Tú no puedes arrodillarse ni ponerte frente a una estatua para pedirle algo. Dice la Escritura que detrás de esas estatuas, de esas imágenes, quienes se mueven son los demonios, y a veces te dan respuesta de cosas, pero es para que tú te ates a ellos. ¿Por qué? Porque aunque limitado, Satanás y sus demonios tienen poderes. Ahora, el poder real, toda la autoridad sobre Satanás y todos sus principados y todos sus demonios la tiene Cristo. Y esa autoridad, cuando tú vienes a sus pies, cuando tú vienes y te humillas ante Cristo y tú le entregas tu vida y Él pone su espíritu en ti, entonces esa autoridad Él te la delega. Oh, gloria a Dios. Él te delega esa autoridad para que tú eches fuera los demonios, para que tú eches fuera las enfermedades, para que tú tengas dominio y poder sobre los problemas. Ese es el Cristo que nosotros, mis amados, tenemos que buscar. Esta visión que Dios le da a Juan nos muestra a Cristo como un ser divino, un ser a quien hay que adorar, un ser a quien hay que respetar, un ser a quien hay que obedecer. Ese es el Cristo que nosotros tenemos, mis amados. Cuando aprendemos a conocer ese Cristo, todas las cosas van a marchar bien. No le vamos a tener temor a nada, mis amados. Vamos a estar siempre en el poder de Dios. Vamos a estar siempre creyendo que Él puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Y qué pasa? Algo muy importante, mis amados. Juan pudo ver esta visión porque Juan estaba en el Espíritu. Dice que estaba en el Espíritu. ¿Y qué es lo que significa estar en el Espíritu, mis amados? Es usted estar en una consagración que le permita acercarse al reino de los cielos, una consagración que lo desconecte de las cosas del mundo, que usted
esté en el mundo, pero que usted no forme parte del mundo, que usted esté buscando la presencia de Dios permanentemente. Cuando usted empieza a buscar la presencia de Dios en su vida, entonces usted puede conectarse con ese reino y ver cosas como las que vio Juan, como las que vio Daniel, como las que vio Jeremías, como las que vio Ezequiel. Cosas tremendas, mis amados, que se mueven en el reino espiritual, que para usted poder verla, usted tiene que estar en el reino espiritual. Si usted es un cristiano que está sumido solamente en religiosidad, que usted está caminando por rito, que repite lo que le dicen y repite esto, repite aquello, usted no va a entrar en ese mundo, usted no va a entrar en esa dimensión. Para usted entrar en esa dimensión, usted tiene necesariamente que desconectarse de usted mismo y conectarse con el Espíritu. Estar en el Espíritu es estar en consagración, es estar en una comunión con el Señor, que le permita sentir el aliento de Dios, que le permita sentir su voz, sentir su presencia. Eso lo va a usted a llevar a un nivel de gloria, a un nivel espiritual que va a estar por encima de las cosas que se ven. Entonces, este libro, mis amados, de Apocalipsis o Revelación, está destinado a que nosotros entendamos que tenemos que, como pueblo y como persona, adorar a Dios, a ese ser poderoso que es el que nos inspira en todo, que por Él vivimos y por Él nos movemos, como decía el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que estar en esa búsqueda, como estaba Juan, para poder lograr esa conexión y recibir esa sensación del poder de Dios en nuestra vida. Para nosotros experimentar eso, como les digo, necesariamente tenemos nosotros que estar buscando esa dimensión. Buscar esa dimensión. Juan, mis amados, estaba mirando algo extraordinario, estaba mirando algo que él no había visto porque él estaba en el Espíritu. Cuando usted está en la carne, usted no puede ver esas cosas. Para usted ver cosas en el Espíritu, tiene que estar en el Espíritu. Tenemos que hacer un esfuerzo, mis amados, por estar en el Espíritu, para conocer las cosas que no se ven, que son las reales, mis amados. Esas son las cosas reales, las que usted no puede ver. Las cosas que se ven, ahorita pasan y usted no las vuelve a ver, pero cuando usted se va de este mundo, entonces usted empieza a ver las cosas que son eternas. Porque todas las cosas que vemos aquí son pasajeras, mis amados. Todo lo que usted ve, tarde o temprano, va a ser destruido. Entonces, pero para nosotros poder entender, comprender y entrar a ese reino, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar nuestra carne. Cuando nosotros, por ejemplo, entramos en un ayuno, con un tiempo que pone en riesgo, quizá podría usted pensar su salud, por ejemplo, dice, voy a durar 7 días sin comer, me voy a mantener a poquito sorbito de agua. ¿Usted cree que se va a morir? No, usted no se va a morir, todo lo contrario, si está enfermo, cuando viene a verse sana. Se dice en estudios científicos que el ayuno mata las células muertas, que el ayuno sana enfermedades. Entonces, cuando nosotros nos metemos de lleno en esa dimensión de ayunar, nosotros estamos matando el cuerpo y el espíritu empieza a fortalecerse, el espíritu empieza a adquirir una fortaleza extraordinaria. Usted ve que cuando ya usted está en el segundo día, a usted se le van los deseos de todo. Usted puede estar mirando cosas en este mundo, pero usted como que ya no la está mirando bien. Entonces, ¿por qué? Porque usted está entrando en la dimensión del espíritu. Usted está entrando en una dimensión en la que usted se está acercando a Dios. Cuando usted muere, entonces usted entra definitivamente a la presencia de Dios o apartado de Él, ¿verdad? Entonces, cuando usted está en un estado de que su cuerpo se va debilitando, es como si fuera camino hacia la muerte. Entonces usted empieza a ver cosas que usted no ve cuando usted está en la carne. Solamente puede verlas cuando usted está en el espíritu, cuando usted está buscando la presencia de Dios en el espíritu. Juan estaba padeciendo situaciones, estaba padeciendo quizás hambre. La iglesia de ese tiempo estaba padeciendo persecución. Recuerden que en el primer siglo, después de la muerte de Jesús, todos los emperadores romanos
veían el evangelio como una amenaza, veían los grupos cristianos como una amenaza para el imperio. Entonces Jesús, que había sido líder de ese movimiento, que fue asesinado bajo la acusación de sedición, o sea, bajo la acusación de conspirar contra el imperio, cosa que en el fondo era real, porque Jesús conspiró, como en otras ocasiones lo he dicho, contra todo lo que Satanás ha establecido en el mundo. Jesús peleó una guerra y la ganó, aunque muchos creen que la perdió porque murió en la cruz del Calvario. Murió su cuerpo, mis amados, pero al resucitar, entonces venció todos los acusadores de él, todo lo que le hicieron daño a él. Inmediatamente él resucitó, ellos perdieron. Satanás perdió esa guerra. Satanás lo que tiene que estar esperando el momento de la definición del paso de mando, en el que Jesucristo va a asumir la dirección de este mundo, pero con gente doblegada, con gente humillada, con gente que le va a obedecer. Aunque la palabra dice que será por 1000 años, porque al final Satanás será soltado y de nuevo volverá a poner a los hombres en contra del bien y de Cristo. Pero definitivamente luego de ese tiempo el Señor va a tomar la rienda definitiva por la eternidad. Algunos han especulado sobre ese mensaje que el Señor le da a las 7 iglesias, porque vamos a ver hoy solamente lo que tiene que ver con esa expresión de Jesús y su gloria, pero luego vamos a hacer algunos estudios donde vamos a hablar de esa primera revelación en que el Señor le habla a Juan de que le dé un mensaje a las 7 iglesias. Las 7 iglesias que estaban en Asia formadas en ese tiempo, aparentemente Juan tenía cierta influencia sobre ellas, tenían conductas diferentes. Habían conductas que no eran muy agradables a los ojos de Dios, y el Señor le pone a Juan que le envíe ese mensaje que él le está dando, y le describe cada una de las conductas que tienen cada una de las iglesias, valga la redundancia, y les exhorta a lo que deben hacer para que cambien esa conducta. Entonces, esa palabra, aunque se dice que históricamente, ¿verdad?, las 7 iglesias existieron, yo soy de los que pienso que ese mensaje va dirigido a la conducta, a 7 conductas que muestran la iglesia, que han mostrado la iglesia a través de la historia. Siempre la iglesia ha tenido su alta y su baja. La iglesia como tal, ¿verdad?, como entidad, ha tenido muchos inconvenientes, le ha fallado a Dios en muchas ocasiones, y Dios siempre la perdona. Y lo mismo ocurre con ese mensaje que se puede aplicar a cada uno de nosotros. Nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, tenemos lo que se llama el primer amor, que queremos que todo el mundo conozca lo que nosotros conocemos. Pero después llega un momento en que eso se enfría y el cristiano deja de predicar, el cristiano deja de hablarle a los demás. Viene un periodo de enfriamiento. Algunos no tienen nada, y cuando tienen algo dicen, ya yo tengo de todo, ya entonces se enfrían también. Entonces ese mensaje se aplica a cada uno de nosotros en nuestras vidas como cristianos. Debemos asumirlo de esa manera. Lo vamos a estudiar en otros estudios, pero bueno que ustedes empiecen a leer los primeros capítulos de Apocalipsis, que ustedes se van a encontrar con el mensaje que el Señor Jesús les manda a las 7 iglesias a través del apóstol Juan. Cristo lo que siempre ha querido, tener una iglesia santa, una iglesia obediente, una iglesia que no ande buscando imagen, una iglesia que lo busque a Él directamente, una iglesia que comprenda que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, que es el que nos dirige a nosotros. Esa es la iglesia que Jesús quiere que nosotros vivamos, una iglesia guiada por el Espíritu, sin jefe, que el único jefe sea Cristo, que el único jefe sea el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro ayudador. Él pone un pastor, ¿verdad? Pero ese pastor no tiene una autoridad sobre la persona de castigarlo, de perdonarlo o condenarlo. No, es un guía que le va enseñando a los feligreses cómo deben caminar en los caminos del Señor, cómo deben dirigirse. Pero la relación perfecta
del cristiano es con el Espíritu Santo, que es el que te redarguye, es el que sabe por dónde tú andas, qué tú estás haciendo en el silencio de la noche, qué tú estás haciendo cuando los hermanos no están a tu lado. El Espíritu Santo está a tu lado. El pastor no anda detrás de ti todos los días, pero Jesucristo, el Espíritu Santo está ahí al lado tuyo y sabe todo lo que tú haces. Ese poder de Cristo se manifiesta en todo, mis amados. Todo lo que nosotros hacemos está bajo la mirada de nuestro Jesús. Entonces, mis amados, debemos tener pendiente que seguir a Cristo representa estar preparado para enfrentar tribulaciones. Debemos tener la paciencia suficiente para enfrentar las situaciones que quizás a nosotros no nos agraden, pero que van a ocurrir en nuestras vidas. Yo siempre he dicho que si alguien le dice a usted que salvarse es fácil, no le crea, mis amados. Salvarse es un sacrificio. Los cristianos que vivieron en la iglesia de los primeros años, los primeros siglos, fueron cristianos que pasaron mucho trabajo. Y entonces, oiga lo que pasó. Después que la iglesia se oficializa, que la asumen los políticos como medio para mantener a la gente subyugada, para mantener a la gente bajo su control, cuando Constantino en el 325 declara a la iglesia como parte del Estado, y él se declara cristiano, pero un cristiano matando gente en guerra, yo no sé cómo era eso. Entonces, esa iglesia cambia, ¿verdad? A la gente le viene una bonanza porque le entregan los templos, pero ¿qué pasa, mis amados? Que se olvidaron que el templo ya no es un templo hecho con manos de hombre, que el templo somos nosotros, es Cristo que entra en nuestra vida y servimos como templo de Él habita en nosotros. Entonces se dejaron llevar por las apariencias y recibieron esos templos y esas diosas y esos dioses que existían en el paganismo se quedaron ahí en la iglesia católica, y eso es lo que le venden a la gente, un oscurantismo permanente. ¿Qué pasa? Que cuando tú conoces la verdad, que tú abres los ojos y dices, ay Dios mío, pero me habían estado engañando. Señor, gracias porque me abriste mis ojos. Porque es una realidad que tú vas a la iglesia, pero tú no sientes nada. A Dios hay que sentirlo, mis amados. Si usted no siente a Dios en su vida, si usted pasar allí, ver, escuchar, eso no tiene sentido. No tiene sentido, mis amados. El sentido tiene cuando la presencia de Dios está en usted, y cuando usted va a hacer algo malo, usted siente eso que le dice, cuidado con lo que va a hacer, cuidado con eso, mis amados. Ese es la verdadera relación de Dios con el hombre. Dios ha establecido que Jesucristo es el único mediador entre Él y los hombres. Cuando usted se agarra de Cristo, usted no necesita más nada, ni más nadie. Jesús se encarga de llevarlo a usted al trono de la gracia, para que usted pueda invocar el nombre del Señor directamente, para que usted pueda recibir la gracia de Dios directamente. Pero eso lo único que requiere es que usted le diga un día al Señor, me arrepiento de mis pecados, me entrego a ti, quiero conocerte, quiero amarte, quiero que dirijas mi vida. Entonces usted será diferente y comenzará a formar parte del reino de los cielos. Cuando usted hace eso, entonces usted va a comprender todas las cosas. Cuando usted permita que sea Dios que lo enseñe, que tome control de su mente y de su corazón, entonces usted va a entender lo que entendió Juan. Usted va a comprender las cosas que vio Juan. Usted va a ver a ese Cristo glorificado. Usted no va a ver el Cristo del crucifijo, ni va a buscar otros dioses ni otras diosas que sirvan de mediador o de mediadora. No lo hay, mis amados. El único mediador es Cristo. Todo lo demás es un engaño. Nadie murió por ti que no fuera Cristo. Ese fue el único que murió por ti para salvarte sin tener pecado, porque quizás tú dirás, pero Pedro, Pablo, Juan fueron martirizados y murieron por la causa. Sí, pero ellos tenían pecado, eran pecadores antes de venir a Cristo. Pero Cristo vino directamente del cielo, vino directamente de Dios, sin pecado. Ese es el misterio, mis amados, que Él se sacrificó por nosotros sin ningún pecado. Usted ve que antes los judíos usaban la práctica y el rito de sacrificar ovejas, ¿verdad? Animales, y Dios requería que esos animales fueran animales limpios, que no tuvieran mancha, que no tuvieran problemas. Entonces,
¿Para qué? Para perdonarle el pecado a esos hombres de esa época, pero le perdonaban el pecado en el día de hoy por un sacrificio que hacían de un animal, pero inmediatamente empezaban a pecar y tenían al otro día que llevar otro animal para que le perdonaran sus pecados. Pero Cristo, con un solo sacrificio, se llevó, cargó con el pecado de todos nosotros. Eso es un misterio maravilloso, es un misterio que usted lo tiene que experimentar, que usted tiene que conocerlo en profundidad. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce ese misterio, entonces usted va a entender qué usted hace en esta tierra, a qué usted vino a hacer en esta tierra, cuál es el compromiso que usted tiene con el Señor y para dónde usted va después que salga de este cuerpo, que tarde o temprano va a morir. Al igual que los profetas de la antigüedad, mis amados, que presenciaron destello del esplendor de Dios, así Jesucristo, cuando se presentó frente a Juan, Juan cayó como muerto. Nosotros tenemos que caer como muertos ante la presencia de Dios. Cuando el Señor nos llama, nosotros tenemos que humillarnos. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que hagamos? Cuando Juan cayó como muerto, entonces Jesús con su diestra, con su mano derecha, lo levantó y entonces le dio a entender eso lo que le presentó lo que iba a ocurrir. Cuando nosotros caemos como muertos ante la presencia de Dios, cuando nosotros reconocemos que no somos nada, entonces Jesús nos levanta y nos revela el misterio. Alabanza al Señor. Nos revela el misterio de la salvación. Bendito sea el nombre de Cristo. La apariencia de Jesús, mis amados, en el libro de Apocalipsis es algo extraordinario, es algo glorioso y nosotros tenemos que verlo así siempre, verlo así, imaginárnoslo así. Cuando usted ore, nunca se imagine a Cristo crucificado, con los labios rotos, con una cruz, una corona de espinas. No, hermano, ya eso pasó, levántese, abra sus ojos, que ya ese no es Cristo. Esos son inventos de los hombres para mantener a la gente en la oscuridad. Jesucristo es un ser real, glorioso, que está vivo, que quiere escucharte, que quiere hablar contigo, que quiere mostrarte su reino, que quiere mostrarte su gloria y quiere hacerte un encargo. Quiere ponerte a trabajar para que tú comiences a trabajar para su reino, para que tú empieces a experimentar gloria, para que tú empieces a alabarlo de la manera que se le debe alabar, adorarlo de la manera que se debe adorar. Pero para eso, mis amados, hay que caer humillado ante el Señor. El Señor le dio ánimo a Juan, levántate, no tengas miedo, le dijo. Cuando estamos en Cristo no le tenemos miedo a nada. La gente le tiene miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Oiga, hermano, todos nos vamos a morir. ¿Qué hace que usted le tenga miedo? No le tenga. Como quiera se va a morir. Hay gente que ha quedado paranoico con este asunto del coronavirus, de la pandemia. Paranoico, no pueden ver gente cerca de ellos. Le dicen adiós de lejos. No, excúsame. Siguen caminando, no sé, porque tienen miedo, mis amados. En Dios no tenemos miedo. Creemos que Dios es el dueño de la vida y Él la pone y la quita. Él la da y la retira cuando Él quiere. Pero para eso tenemos que conocerlo y estar conforme con lo que Él hace y saber que lo que Él hace está bien hecho porque Él es el creador. Él es el creador, mis amados. Entonces, el Señor Jesús le dice, yo tengo la llave de la muerte y del Hades. Yo decido quién muere, quién no muere. Eso le dice el Señor Jesús con su poder, ¿verdad? Con su gloria. ¿Qué es el Hades, mis amados? El Hades en hebreo es una palabra que significa Seol, que al mismo tiempo es la tumba, lo que está debajo de los cuerpos que están debajo de la tierra, pero al mismo tiempo se refiere al infierno. El infierno es un lugar que la Biblia describe como que está también debajo de la tierra. Se ha estudiado en la geología que en el centro de la tierra eso es fuego lo que hay ahí. Entonces la palabra dice que hay un fuego eterno, que hay un infierno eterno para los que no aman a Dios, para los que no quieren saber del Señor, que es el lugar que está preservado. Entonces eso está determinado científicamente, que el centro de la tierra está lleno de fuego. Entonces dice que
allí irán los malos y que los buenos irán al reino de los cielos arriba. Mientras más usted sube en el espacio, usted se va a encontrar que el clima es cada vez más frío por ahí, ¿verdad? Salvo que usted apunte para el sol, o sea, es lo contrario a donde van los hijos de Dios y a donde van los hijos de Satanás. Entonces Jesús enfatizó mucho en ese poder y dominio que Él tiene sobre todo. Su autoridad, mis amados, se confirma con su resurrección, con esa visión que tuvo Juan de que Él está en el reino de los cielos, en un ambiente de gloria, en un trono excelso, que hombre no puede entrar ahí. Entonces ahí están descritos los candeleros y están descritos los ángeles. Los candeleros son las iglesias y los ángeles son los mensajeros, ¿verdad? Lo que parece que Dios tiene encargado a ángeles, ¿verdad? Para las iglesias, para que lleven mensajes, para que haya revelación, para que la gente vea cosas, ¿verdad? Entonces, esa visión de Juan, mis amados, nos da a entender que el pueblo de Dios tiene seguridad, debe tener seguridad, debe saber que Jesús es el dueño de la historia, Dios es el creador de la historia. Así me reveló Él a mí un libro que fue escrito y publicado en el 2017, el creador de la historia. Dios le reveló a Daniel a través de una estatua todos los periodos que tendrían los imperios de la tierra. Dios sabía lo que iba a ocurrir en cada etapa, de cada tiempo a otro tiempo, los reyes que iban a estar en cada una de esas etapas. Entonces, mis amados, Jesús representa nuestro ayudador, representa el brazo poderoso de Dios que nos ayuda y que nos mueve a hacer las cosas que a Él le agradan. Dios le permitió a Juan tener esa visión, así Él puede darte visión a ti de cosas que van a suceder. Hay muchísimos hombres que Dios le ha revelado cosas que van a suceder en la antigüedad y en la actualidad también. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar situaciones de prueba, de tribulación, pero Jesús nos promete que Él nos da la fuerza, mis amados. Él nos da la fuerza, lo que tenemos es que estar en su presencia. Juan estuvo en su presencia, por eso Juan tuvo la oportunidad de ver esa visión especial de lo que iba a ocurrir y de Dios darle el mensaje para que Él se lo llevara a las 7 iglesias, para que Él le dijera las 7 conductas que nosotros tenemos, en cuál de esas conductas nosotros estamos, para que nosotros entendamos qué debemos hacer para superar esas cosas que a Dios no le agradan. La iglesia, mis amados, está latente, está viva, a pesar de todos los problemas que hay, a pesar de que se nos ha puesto un bozal en la boca, todos tenemos la boca tapada, parece que no estábamos diciendo cosas buenas, parece que no le estaba agradando al Señor las cosas que estábamos haciendo. Entonces tenemos que aprovechar estos tiempos de pandemia, de cuarentena, para consagrarnos al Señor, para que Él nos diga qué es lo que le agrada, en qué le hemos fallado. La cuarentena es un proceso de encerramiento, que usted tiene que estar trancado, pero aproveche ese tiempo para trancarse con Dios, para encerrarse con Dios, para que Dios le revele lo que Él quiere que usted haga luego que pase este tiempo, para que usted se consagre más a Él, para que usted entienda qué es lo que Él quiere con usted, qué es lo que Dios quiere hacer con su vida. Mis amados y amigos, hermanos, mire, la vida sin Cristo no tiene sentido. Lo que tiene sentido en este mundo es usted hacer la voluntad de Dios. Todo lo que usted haga, mis amados, que no está en la voluntad de Dios, no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que hacemos para el Señor, para glorificar su nombre. Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos, como dice el salmista. Entonces tenemos que estar en la presencia de nuestro Creador, tratando de hacer su voluntad en cada momento. Bendito sea el nombre del Señor. A Cristo sea la gloria, la honra, el poder y el honor. Voy a terminar orando para que el Señor, en su amor y su misericordia, nos ayude a comprender
ese mensaje que Él le dio a Juan, para que Él nos ayude a involucrarnos en las profundidades de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Padre, mira cada uno de los que ha escuchado esta palabra, este estudio bíblico. Yo te pido por ellos, yo te pido que los visites, yo te pido que toques sus corazones. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea con ellos, Padre de gloria, que seas tú bendiciéndolo, que seas tú tocándolo, Señor. Que ellos puedan entender, Dios mío, que tus palabras son vida, que tu palabra tú se la das a entender al que la quiere, que tu Espíritu Santo está disponible para mostrarnos tu gloria, para enseñarnos las cosas profundas del Espíritu, para enseñarnos que hay un mundo que es más verdadero que este material, que es un mundo espiritual, que está disponible para cada uno de nosotros, si nosotros te buscamos a ti y te pedimos que nos los muestre. Bendice, Señor, a cada uno de los que están escuchando. Bendice, Señor, a cada uno de los que lo podrán escuchar más adelante. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Señor, que seas tú bendiciendo cada vida. Si hay algún enfermo, que tú lo sanes por el poder de tu palabra en esta hora. Si hay alguno que está triste, tú lo llenes de tu gozo y lo llenes de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén.